apaguen sus celulares por ahí, pongan el vibrador, si son tan amables. Les pido que abran sus Biblias en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 11. Hechos de los Apóstoles 16, 11. Amén, hermanos. Dice nuestro Señor en su sagrada palabra: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Vamos a poner en contexto, ¿sí? Mi Señor Jesucristo ya había sido crucificado, ya había sido sepultado, ya había sido resucitado, ya había sido ascendido a los cielos. El libro de los Hechos de los Apóstoles trata de eso, de los hechos que los apóstoles hicieron para fundar la iglesia de Cristo. ¿Sí? La iglesia de Cristo. Empezaron en Asia, terminaron en Europa. Y el libro de los Hechos nos relata todo ese suceso. La iglesia de Cristo fue fundada en Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Pedro dio un gran discurso a toda la gente que estaba en Jerusalén celebrando la fiesta de Pentecostés, y se convirtieron como 3,000 personas, dice la palabra, en ese momento. Ahí comienza la iglesia de Cristo. La iglesia cristiana ahí comienza. ¿Sí? En este hecho, Pablo, el apóstol, está comenzando su segundo viaje misionero. ¿Sí? Está comenzando su viaje misionero, su segundo viaje misionero, y dice el versículo 11: zarpando pues de Troas. ¿Dónde queda Troas? Troas está en la parte noreste del mar Egeo, al norte de Europa. ¿Sí? El mar Egeo está al norte, noreste de Europa. ¿Sí? Troas. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Samotracia era una isla pequeña de la provincia de Tracia. ¿Sí? Y el día siguiente a Neápolis. Neápolis es Grecia. Neápolis es Grecia. Por esa zona andaba Pablo. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Cuando dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, significa que era la ciudad principal. Como aquí en México, la ciudad principal de México es la Ciudad de México. Filipos era la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Estamos hablando de Grecia, ¿sí? Actualmente. Y de allí dice a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. ¿Una colonia qué? Estamos aquí en una colonia. ¿Una colonia qué dice? Una colonia romana.
aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo el apóstol, siempre que llegaba a alguna región, a Iconio, a Listra, a Colosas, a Corinto, siempre llegaba a la sinagoga. Siempre llegaba a una sinagoga judía para predicarle la palabra a sus consiervos, ¿verdad? A sus paisanos, como decimos aquí. A pesar de que el ministerio de Pablo era para los no judíos, o sea, nosotros, los gentiles, los no judíos, él siempre llegaba primero a una sinagoga judía para exponer el evangelio, predicar la palabra de Dios y se convirtieran sus hermanos judíos. Cuando lo rechazaban los judíos, se iba a predicar la palabra a los gentiles. Aquí en Filipo no había sinagoga, por eso dice que se juntaron junto al río y ahí hablaron con las mujeres, porque no había sinagoga en Filipo, sino había un lugar cerca del río donde ahí se juntaban las mujeres para orar o para leer la Torá, el Antiguo Testamento. Repito el 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. ¿Qué significa esto de vendedora de púrpura? Vendedora de telas de color púrpura, que eran finísimas y muy caras en esa época, ¿sí? Lidia se dedicaba a eso, a vender telas de púrpura de la ciudad de Tiatira, en Asia Menor, lo que conocemos ahora como Turquía, ¿sí? Ahí estaba Tiatira, que adoraba a Dios, dice. Ojo, dice la palabra que adoraba a Dios. Lidia adoraba a Dios. Estaba oyendo, dice. Estaba oyendo Lidia. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mi Señor Dios conoce los corazones. Mi Señor Dios conoce el corazón de cada persona. Y sabe si le interesa a esa persona o no le interesa la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Dice la palabra que Lidia, vendedora de púrpura, estaba atenta, dispuesta a lo que Pablo estaba diciendo, ¿sí? Porque dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, que los que somos de Dios escuchamos las cosas de Dios, pero los que no son de Dios no escuchan las cosas de Dios, escuchan las cosas del mundo. El mundo habla, el mundo los oye y el mundo los escucha. Pero los que somos de Dios estamos atentos a todo lo que tenga que ver con su palabra. Y Lidia era una de ellas, con un corazón dispuesto, totalmente abierto a lo que Pablo estaba ahí hablando, ¿sí? Y Dios conoció el corazón de Lidia, y dice la palabra que Dios mismo le abrió su corazón. Quiere decir que también Dios cierra corazones. Quiere decir que también Dios cierra corazones. Aquel que se le ha predicado que Jesucristo es el Señor y no lo recibe como su Señor y Salvador, pero continuamente está rechazando a Dios y rechazando al Hijo, el Padre le cierra el corazón para que ya no escuche, para que ya no oiga. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo:
si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Versículo 15, repito, y cuando fue bautizado. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo le predicó a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, a Jesucristo que fue enviado en carne para salvación de toda la humanidad, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que algunos que crean no se pierdan. Para que todo aquel, todo en el mundo, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pablo le predicó a Lidia y a las mujeres que estaban ahí. Y receptiva Lidia, con su oreja. A lo mejor era una oreja chiquita, pero en ese momento se le hizo así grande. Atenta Lidia a lo que estaba diciendo Dios en ese momento, a través de Pablo. Y recibió a Jesucristo. Recibió al Señor Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador de su vida. ¿Sí? Por eso dice el 15, y cuando fue bautizada, quiere decir que recibió a Cristo. Pablo le predicó de Cristo y ella recibió al Señor Jesús como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. Y como estábamos cantando en las alabanzas del día de hoy, la sangre de Cristo, esa sangre la purificó, esa sangre la redimió, esa sangre la cambió, esa sangre la consoló. La sangre preciosa de Cristo Jesús, cuando nosotros lo recibimos como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, esa sangre nos lava de nuestros pecados y ya no tenemos deuda con Dios. Ya no tenemos conciencia de pecado. Ya no la tenemos. Entonces ya hay una comunión directa con Dios y hay paz y hay gozo en mi alma. Y es maravilloso. Maravilloso vivir en ese tenor. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. En la Nueva Traducción Viviente, ese versículo dice así, versículo 15: fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Vean lo que le dice Lidia: si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente del Señor, en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Si ustedes creen conveniente que soy una verdadera cristiana, que recibí a Jesucristo con todo mi corazón, que no lo recibí nada más por recibirlo, sino con todo un compromiso lo recibí, les ofrezco mi casa. Y dice la palabra que ellos aceptaron. Sí. Qué importante es saber quién entra a nuestra casa. Qué importante es saber quién acude a nuestro hogar. Alguien que comparte nuestra forma de pensar, o vamos a meter a nuestra casa a un pecador de 5 letras, alguien que no comparte la palabra bendita de Dios. ¿Sí? ¿Qué tan importante es eso, verdad? Versículo 17 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando.
En el mundo, la gente puede pensar que alguien que pueda adivinar el futuro es algo que está bien, ¿verdad? Está bien, ¿no? Hay adivinos, hay brujos, hay chamanes, hay todo ese tipo de cosas. Pero Dios reprueba todo eso. Dios lo reprueba. ¿Sí? Esta muchacha que tenía espíritu de adivinación, en la Nueva Traducción Viviente lo dice de otra manera. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una divina que ganaba mucho dinero, no poco dinero, mucho dinero. Y vaya que los que se dedican a esto ganan mucho dinero. Si no, pregunten al guardia del mercado cómo tenían. Estaba todo el joyado, ¿verdad? Siempre traía sus joyitas, sus esclavas de oro, ostentoso el Señor, pero así cobraba, pero engañando a la gente, engañando a la gente, ¿sí? Para Dios esto es abominación, para Dios esto no es de su agrado. Entonces esta muchacha estaba poseída por un demonio que era el demonio el que adivinaba la suerte de la gente, ¿sí? Versículo 17 dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Esto lo hacía por muchos días. Esta muchacha adivina, poseída por un demonio, siempre que Pablo se presentaba en algún lugar, llegaba la muchacha y les decían: estos son los que hablan de Dios Altísimo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Estaba mintiendo la mujer adivina? No, no estaba mintiendo. Pero depende en qué tono o de qué forma estaba anunciando eso. Porque si ustedes se dan cuenta, se burlan mucho de nuestro Señor Jesucristo y de Dios mismo en la televisión. Hace poco, viendo un partido de fútbol, fíjense, un partido de fútbol, un comentarista estaba diciéndole al doctor Luis García, los que vemos fútbol, pues ya nos ubicamos, y a Martinoli le estaba diciendo que estaba viviendo con su novia, y los otros dijeron: estás en pecado mortal, Dios te va a condenar, ¿por qué vives con tu novia? ¿Pero de qué forma lo dijo? Burlándose de Dios, burlándose del Señor, en forma de burla, diciendo: uy, no vivas con tu novia porque eso es pecado. Efectivamente eso es pecado, porque no están casados, están viviendo en fornicación. Depende del tono como lo digan, ¿sí? La gente. Y esta muchacha, en tono burlón, muchos días dijo: estos son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Pero lo estaba diciendo en un tono burlón, burlándose de ellos. Versículo 18 dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo se dio cuenta de que esa muchacha estaba endemoniada. Hay un don espiritual que se llama el don del discernimiento de espíritu, el cual el Señor nos dice por el Espíritu que algo no anda bien ahí con alguien, ¿sí? Y Pablo lo tenía y se dio cuenta y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice la palabra que salió después de varios días. En el mismo momento salió. La autoridad y el poder de Cristo
sobre los demonios, autoridad que a nosotros, sus hijos, nos ha dado, para atar, reprender y echar fuera a todo demonio, a todo espíritu inmundo que venga a molestarnos. ¿Sí? Entonces sale de esa joven, y en el versículo 19 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, pues es que ganaban muchísimo dinero, y al no tener ese espíritu de adivinación, adiós ganancia, adiós ganancia. Prendieron a Pablo y a Silas, dice. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Fueron a acusarlos, pero no por el hecho de que estén predicando la palabra de Dios, sino por el hecho de que estaban siendo perjudicados por el espíritu de adivinación que había salido de esa muchacha. Versículo 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Vean hasta dónde llegaron. Hasta el azote. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue puesto en el pretorio para juzgarlo, y lo azotaron los soldados romanos. Los azotaron también a ellos. Después de haberles azotado, mucho, dice, mucho los azotaron. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, hasta el fondo, para que estén más seguros. ¿Sí? Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué es el cepo? Pues es como una argolla gruesa, ¿verdad? Que está unida al suelo, y de ahí se suspende una cadena, y de la cadena pues los encadenan de los pies. Entonces estaban encadenados al piso. ¿Sí? Versículo 25. Vean qué maravilla. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. En vez de que se pusieran tristes, en vez de que se pusieran enojados, en vez de que tuvieran otra actitud, empezaron a cantar himnos. Ya me imagino: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Imagínense cantando himnos, no sé cuántas horas, 1 hora, 2 horas, pero la actitud fue diferente. La actitud fue de confianza, la actitud fue de valor. No me importa que me hayan azotado, no me importa que me hayan encarcelado. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Nadie puede contra nosotros.
Si nosotros estamos en Cristo Jesús, nada ni nadie, hermanos, nada ni nadie. Regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre, dice la palabra bendita de Dios. No importa las circunstancias en las que estemos viviendo, lo que esté pasando allá afuera, no me importa. Yo aquí adentro estoy seguro porque estoy confiando en Cristo Jesús, mi Señor, que me va a cubrir con sus alas, me va a cubrir con su manto, y adentro de él voy a estar seguro, seguro. ¿Sí? No importa las cifras que ven, no importa lo que se esté dando en el mundo, estoy seguro en Cristo Jesús. Así debemos de pensar y de confiar en el Todopoderoso. En el Todopoderoso. Ellos no se amedrentaron, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Los presos los oían. Quedaron los presos cautivados. Quedaron los presos llenos. Les llamó la atención que Pablo estuviera cantando himnos, y los presos los oían, dice. Entonces, versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto. Tembló. El poder de la oración, el poder de la alabanza mueve los cimientos de cualquier ser humano, mueve los cimientos de cualquier corazón. Mueve los cimientos de cualquier persona. Estaba temblando, dice. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. No nada más las cadenas de Pablo y de sus compañeros, las cadenas de todos. Quiere decir que todos se cautivaron con el himno, con lo que estaban cantando Pablo y sus compañeros. Qué importante es la alabanza, qué importante es estar cantando y alabando a Dios en todo momento, en todo lugar. La alabanza te cambia de actitud, la alabanza te cambia de ánimo. Qué importante es alabar al Señor en todo momento. Y si nos están escuchando, mejor. Así la gente se cautiva, se llena de ese himno, de esa alabanza. ¿Sí? El poder de la alabanza, dice Santiago, levantar manos santas sin ira ni contienda al cielo. Yo te alabo, Señor mío bendito, porque tú eres mi Rey, mi Salvador, mi Señor, mi bendito Redentor. Se sacudieron los cimientos, hubo un terremoto. El poder de Dios ahí manifestándose, y se libraron los presos ahí de la cárcel. El poder de la alabanza, sin darnos pena, sin darnos uy, ¿qué va a decir la gente? No, cantando con himnos, con salmos, con cánticos. Ahora que tembló el 23 de junio, pues la gente salió a la calle. Y a mí no me importó. Yo en ese momento lloraba. Yo le decía, Señor mío bendito, cuídanos a todos. Padre eterno, resguárdanos a todos los que estamos aquí, Señor. Y uno que otro se me quedaba viendo medio raro. No me importa. Que no nos dé pena. Pero qué tan importante es alabar al Señor. Qué tan importante es demostrar el amor que le tenemos. ¿Sí? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Quedaron librados. ¿Sí? Despertando el carcelero y viendo
viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar? Porque si veían las autoridades de que se habían escapado los presos, pues lo iban a matar a él. Entonces dijo, mejor yo termino con mi vida. ¿Sí? Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ya sabemos quién estaba con Pablo. Silas estaba con él. ¿Sí? Y estaba temblando el carcelero. Pues vio eso. Primero escuchó las alabanzas, 2-3 horas en la cárcel. Fue lleno en su corazón de las alabanzas. Y después de que escucha las alabanzas, empieza el terremoto y todo el mundo libre. Pues dijo, esto es de Dios. Y estos son mensajeros de Dios. Y estaba temblando, dice. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, vean nada más qué hermosura, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es una hermosura cuando se predica la palabra de Dios y no estás ahí duro y dale, predicando, sino simplemente alguien llega y te dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bendito sea el Señor, bendito. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debemos hacer, hermanos, para ser salvos? Recibir a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. ¿Sí? Si lo recibimos, como dice la palabra, Él nos da la potestad de ser hechos sus hijos. Sus hijos. Y el carcelero, al darse cuenta que todo esto que pasó en la cárcel era de Dios y que estos hombres eran mensajeros de Dios, dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero con eso no quiere decir que si yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador y tengo a mi familia que no es cristiana, todos en automático van a recibir al Señor. No. Lo que quiere decir el Señor es de que por medio de mi testimonio, por medio de mi vida en Cristo Jesús, voy a jalar a mi familia, les voy a predicar. Pero tengo que ser congruente con lo que vivo, con lo que digo que soy. Porque si no soy congruente con lo que digo que soy, mi familia no la voy a traer para acá. ¿Qué testimonio estoy dando? Pero si estoy dando testimonio de que soy hijo de Dios, mi familia va a venir a mí. Y van a recibir al Señor como su Salvador. ¿Sí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tu casa. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jamás. Ya no vas a tener hambre espiritual, hambre de buscar por aquí, hambre de buscar por allá, hambre de buscar por allá. Voy a probar por aquí, voy a probar por acá. No, el Señor te va a saciar espiritualmente.
Dice la palabra de Dios en Colosenses que vas a estar completo ya en Él. Y ya no vas a tener que andar buscando por todos lados. Algo que solamente Jesucristo nos da. Saciedad espiritual. Plenitud espiritual. ¿Sí? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. También le predicaron a la familia del carcelero. ¿Sí? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Enseguida. Inmediatamente. Nada de que tengo que tomar un curso de 6 meses para bautizarme. No me siento preparado, pastor, para... No. Tú ya recibiste a Jesucristo. Bautízate. Bautízate. ¿Sí? Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ese es el efecto en nosotros como hijos de Dios, que nos da regocijo, nos da emoción, nos da alegría, gozo, estar en el lugar correcto, tener a mi Señor Jesucristo en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi alma, al Espíritu Santo gobernando este santuario. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Todos estaban regocijados, dice. Versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Vean nada más ahorita lo que les dice Pablo. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, dice, no. Por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo sabía de leyes. Pablo era un tipo preparado, un tipo con preparación, con conocimiento. Después de habernos azotado sin un proceso judicial y así nada más agarran y nos echan a la calle, dice: no, que vengan ellos y nos saquen. Que vengan ellos y nos saquen. ¿Sí? Él tenía la ciudadanía romana. Pablo valía mucho en una ciudadanía romana. Como ahora todavía se puede decir alguien que tenga la nacionalidad gringa, estadounidense, vale mucho, pesa mucho, le abren la puerta a donde quiera, bueno, menos a Chile. Pero Pablo tenía la ciudadanía romana. Yo escribí algo al respecto. El ciudadano romano tenía privilegios especiales. Le abrían la puerta a donde entrara. Tenía privilegios especiales, incluyendo exención de degradantes formas de castigo público. ¿Qué quiere decir eso? Que si un ciudadano romano cometía algo, no lo podían ni azotar, ni maltratar, ni nada. Estaba exento de degradantes correctivos, ¿sí?, de castigo público. Y eso lo violaron la gente de ahí de Filipos.
porque los azotaron, sin orden judicial, y aparte como ciudadano romano no le podían hacer absolutamente nada. Por eso Pablo se enoja. Dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente. Dice, no, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Pues sí, se habían puesto la soga al cuello por haberlos maltratado, haberlos azotado. Entonces tuvieron miedo los alguaciles. Versículo 39 dice, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Sí? ¿Qué podemos aprender más de esta historia? Debemos de tener confianza, como dice la palabra. El carcelero estaba temeroso, pero porque vio testimonio de Pablo y de Silas. Empezaron a cantar Pablo y Silas a medianoche en la cárcel. Pues qué preso se pone a cantar a esa hora a medianoche, pues mejor me echo un sueñito, ¿no? No, ellos estuvieron cantando alabanzas, himnos, y todos los presos escucharon. Tembló hasta los cimientos, se dio cuenta el carcelero por el testimonio de ellos. Si no hubieran cantado, si no se hubieran atrevido a cantar delante de todos los presos, pues no pasa nada con ese carcelero. Ese carcelero no hubiera alcanzado la salvación, no hubiera alcanzado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y no nada más él, sino toda su familia. Por eso, hermanos, es muy importante el testimonio. El testimonio es muy importante. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en la empresa Intiplastic, hubo alguien que llegó ahí perturbado, con muchos problemas, con muchas situaciones difíciles. Y yo me daba cuenta. ¿Y qué hice yo? Yo ya era cristiano. ¿Me quedé callado? No. Ahí en el trabajo le predicaba la palabra, le predicaba a Cristo. Él me contaba de sus problemas. Su esposa le había dado cáncer. Él trabajaba en la tecnología y le fue muy bien por mucho tiempo. Pero viene el cáncer de su esposa y tuvo que vender todo para pagar las operaciones a la esposa. La esposa después de un tiempo se salva del cáncer, pero se quedan sin nada. La esposa le reprocha, fíjense, la esposa le reprocha que ya no tiene nada. Y él les dijo, bueno, pero es que todo lo vendí para salvarte la vida. La esposa no lo aceptó, no lo entendió. Y lo abandona. Y lo deja. Y es cuando el boom se viene abajo él. Y me contaba que hasta ideas de suicidio surcaron por su cabeza. Ideas de suicidio. Fue cuando yo lo conocí y le empecé a predicar de Cristo. Le empecé a predicar del Señor. Recibe a Cristo como su Señor y Salvador y le empieza a cambiar la vida. El Señor lo salvó. El Señor lo rescató. Ahora ya tiene una novia. Vive muy feliz. Se va a casar.
si no hubiera habido ahí una predicación de la palabra de Dios, ¿quién sabe qué hubiera sido de su vida? ¿Se dan cuenta? Aprovechemos toda oportunidad para cantar alabanzas en público, para predicar la palabra, para folletear. Consuelo, gloria a Dios. Y más ahora que la gente está necesitada de Dios. Cuando tenemos el estudio de los lunes y la predicación del miércoles, y me voy a su casa, ¿sí? Hay un señor en la esquina de la delegación Iztacalco, Eje 4 y Churubusco, que siempre está limpiando vidrios. Y ese señor tiene otra actitud diferente a un muchacho que hace ese trabajo. Lo hemos estado abordando, mi esposa está de testigo, lo hemos estado abordando, lo hemos estado folleteando. Y le dije: Cristo te ama, dio la vida por ti, entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Jesús viene pronto, entrégate a Él. Y me dice: sí, Señor. La verdad, yo fui católico, dice, pero desde que me quedé sin trabajo, dice, no tengo trabajo. Yo nada más le pido a Dios y le pido a Jesús. Le digo: haces bien porque solamente ellos, solamente vas a conocer a Dios por medio de Jesús. Te invito a la iglesia. Yo soy pastor, ya le empecé a decir. Yo soy pastor, estamos ahí en Nativitas. Te invito a la iglesia. Y ayer, ¿verdad? Ayer me lo confirmó. Ayer pasamos por ahí y me confirmó que iba a venir con su esposa. Sí, Señor, ya le dije a mi esposa, vamos a ir. No vino. Pero ahí está la semillita. Ahí está la semilla. Entonces, como Pablo y Silas, que dieron testimonio de su fe en la cárcel, cantando himnos y alabanzas, así, hermanos míos, amados, en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier momento en la que estemos, demos testimonio de que somos hijos de Dios, para poder alcanzar un alma perdida, un alma que pueda ser restaurada por el